A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, la democracia tiene frases famosas, citas célebres. Veamos, analicemos y comentemos una de Angela Merkel, es la canciller, la primera ministra de Alemania. Citemos la frase: Europa, con su democracia, sus derechos humanos, sus ideales y sus valores, tiene mucho que darle al mundo. Termina la cita. Ahora, queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, vamos a ubicar en el tiempo, en el espacio, políticamente hablando y en las olas democráticas, a la autora de la frase del día de hoy. Angela Merkel nació en Alemania Occidental. Oh, sí, en el momento de Angela Merkel nacer, existían dos Alemanias: Alemania Oriental o Alemania comunista y Alemania Occidental, Alemania democrática. Ubicando a Angela Merkel, podemos decir que nació en plena Guerra Fría. Y recuerden ustedes, amigos míos, que la Guerra Fría comienza en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial y dura hasta 1990, cuando cae el muro de Berlín. En 1961 se crea el muro de Berlín entre las dos Alemanias, entre la oriental y la occidental. Cuando se crea el muro de Berlín, Angela Merkel tenía 7 años. Angela Merkel nació con su país dividido en dos, una parte comunista y una parte democrática. Durante sus estudios, la canciller de Alemania se hizo doctora en física, de manera que la autora de la frase del día de hoy es una científica. Además, Angela Merkel habla 3 idiomas: alemán de su país, Alemania, el ruso y el inglés. Pero los 3 idiomas lo habla fluido. Angela Merkel se casó 2 veces. No tiene hijos. Ubiquemos ahora políticamente a la autora de la frase de este día, Angela Merkel, canciller, primera ministra de Alemania. Fue presidente de la Unión Demócrata Cristiana desde el 2000 hasta el 2018. De manera que esta señora, políticamente hablando, dirigió su partido, fue la presidenta de su partido durante 18 años. Fue ministra de la Mujer antes de ser canciller y también fue ministra de Medio Ambiente de Alemania. Esta señora Angela Merkel ha presidido el Grupo 8, lo que se conoce en política como el G8. Y el G8 no es más que la unión de los 8 países económicamente más poderosos del planeta. Angela Merkel ha sido también presidenta del Consejo Europeo. Es la única mujer unida a Margaret Thatcher que ha dirigido estos 2 organismos. Además, políticamente hablando, ha sido elegida como la mujer más poderosa del planeta en 11 oportunidades. Amigos míos, desde el 2005, Angela Merkel es la canciller federal de Alemania. Si contamos bien, desde el 2005 hasta este año, cuando hacemos este programa en el 2019, Angela Merkel tiene 14 años consecutivos siendo la canciller de Alemania. Angela Merkel, políticamente hablando, no vivió la Primera Guerra Mundial, no vivió el espacio de entreguerras y no vivió la Segunda Guerra Mundial. Angela Merkel vivió la tercera ola de la democracia, y la tercera ola de la democracia llegó a realizarse en 1973 con la Revolución de los Claveles Rojos en Portugal. Ya en ese momento, la canciller de Alemania tenía 19 años. Ella vivió 2 momentos: la caída del muro de Berlín, pero también vivió el nacimiento del muro de Berlín.
Cuando se crea el muro de Berlín, en 1961, Angela Merkel tenía 7 años. Y dicho todo esto, ubicado políticamente Angela Merkel, ubicada en el espacio, ubicada en el tiempo y ubicada en las olas de la democracia, pasemos ahora al análisis, al comentario de la frase democrática de Angela Merkel. Europa, con su democracia, sus derechos humanos, sus ideales y sus valores, tiene mucho que darle al mundo. Termina la cita. Angela Merkel, primera ministra de Alemania. En esta frase democrática pondremos en primer plano 3 detalles. Este es 1. Europa con su democracia. Termina la cita de este primer detalle. ¿Cuál es la democracia de Europa? ¿Qué quiere decirnos la autora con esto de Europa con su democracia? Europa y su democracia tienen fijadas muchas posiciones migratorias y muchos conflictos migratorios. Europa con su democracia tiene problemas de nacionalismos. Europa con su democracia tiene hoy en día problemas de xenofobias enormes. Europa con su democracia tiene crisis en la zona recién creada, la zona euro. Europa con su democracia tiene, según muchos historiadores, muchos sociólogos, déficit democrático. Y Europa con su democracia, la mayoría nombra su canciller y su primer ministro desde el Parlamento. ¿Qué nos quiere decir la canciller con este primer detalle? Europa con su democracia. Veamos el segundo detalle que queremos poner en primer plano después de ver el primero. Citamos sus derechos humanos, sus ideales y sus valores. Termina esta parte de la cita. ¿Y cuáles son los derechos humanos, los ideales y los valores de Europa? Aquí sí hay mucho que cortar. La historia política de los derechos humanos de Europa es milenaria, centenaria, nace desde antes de Cristo. Sus ideales han dominado el mundo por siglos, por años, desde los 12 Césares, desde Napoleón con su código legal, con su código de leyes. Los valores de toda Europa sí tienen que ver con los valores de todo el mundo. Y aquí termina este segundo detalle de la cita de Angela Merkel. Sigamos analizando. Ya vimos un primer detalle, un segundo detalle y veamos ahora el último detalle de la cita democrática de Angela Merkel. Citamos: tiene mucho que darle al mundo. ¿Qué tiene que darle al mundo la democracia de Europa? Bueno, la zona euro tiene 49 países. Europa tiene 10 millones de kilómetros cuadrados de superficie, de espacio terrenal. Pero un detalle, Estados Unidos también tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Y Estados Unidos es un país que tiene la misma superficie de terreno que tiene toda Europa. Sin embargo, Europa es un continente con el mismo territorio que tiene solamente Estados Unidos. Pero Europa además tiene otro detalle. Europa ha dominado el mundo completo en más de una oportunidad. Los Césares de Italia dominaron Europa. Napoleón dominó casi el mundo conocido desde Francia. Alemania con Hitler intentó dominar el mundo y borró gran parte de Europa. El Imperio Austrohúngaro ha dominado gran parte de Europa. Los holandeses dominaron gran parte de Europa y además dominaron grandes territorios de América. España dominó gran parte de Europa y dominó toda América con el descubrimiento de América. De manera que en esta frase, Europa tiene mucho que darle al mundo, sí que tiene mucho que demostrarle al mundo. Y aquí finalizamos el análisis de la frase democrática de Angela Merkel, la canciller de Europa. Citemos la frase completa para que se entienda todo lo que hemos comentado. Citamos: Europa con su democracia, sus derechos humanos, sus ideales y sus valores tiene mucho que darle al mundo. Termina la cita. Angela Merkel, primera ministra de Alemania.
canciller de Alemania. Recuerden, amigos, que la democracia tiene frases famosas, citas célebres. Hoy hemos analizado, hemos comentado una frase de Angela Merkel. Recuerden siempre que la democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier.